Muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí, por venir, los que están conectados. Qué bonito es ver otra vez a personas, ¿cierto? Yo sé que fue un tiempo de vacaciones donde muchos viajaron, muchos regresaron, pero qué bonito es ver cómo Dios ha sido fiel. Sabes, este mes, el tema de la prédica, no, el tema del mes se llama, ¿cómo se llama? Nuevos proyectos y ascenso, exactamente. Y aprovechando el nombre del mes, esta semana, ayer o antes de ayer, me senté y dije, bueno, Señor, ya ha pasado 6 meses. Yo no sé si tú te haces esas preguntas, pero yo le dije, ¿y ahora qué viene? No sé si tú algún día te las has hecho. Cuando sientes que poco a poco Dios va cumpliendo las promesas, ya sea por palabra profética o por la palabra que lees o por las oraciones, Dios las va cumpliendo. Y cuando ya las cumple, o cierto porcentaje de cumplimiento, dice, bueno, Señor, ¿y ahora? Como que retanquéame, por favor. No sé si te has hecho esa pregunta, ¿cierto? ¿Y ahora qué? Yo me hice esa pregunta, Señor, ¿y ahora qué viene? Este segundo semestre del año, ¿qué será de mí? ¿Qué será de la iglesia? ¿Qué será de mi trabajo? ¿Qué será? Ya casi termino mis estudios. ¿Qué será de mis estudios, Padre? Yo sé que son tus planes, pero ¿qué será? ¿O qué promesas nuevas voy a tener? Como dijo, quiero retanquearme. Amén. ¿Sabes? Porque a veces yo hablaba esta semana con una persona y esa persona me decía, tiene como 17 años, 16 años, y me decía, ¿sabes, Samuel? Yo siento que tengo todo planeado hasta los 23, 22 años. Voy a hacer esto, esto. Y cuando pase esto, y yo hice una pregunta y le dije, ¿y qué pasa si no sale como tú quieres? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Porque a veces los planes de Dios son más grandes que los míos. Porque a veces yo algún día lo dije, quiero encajar a Dios en mis planes. Dios mira mis planes. Incluso yo le decía, pero casi suelto el nombre. Yo decía, pero ¿dónde está Dios ahí? ¿Cierto? ¿Dónde está Dios ahí? Porque ahí es donde, yo le decía, ahí es donde viene, digamos, que si no lo cumples como tú crees, donde viene la depresión. Porque te vas a sentir como un fracasado. Pero cuando tú haces planes sin Dios y no se cumplen, te sientes como un fracasado. ¿Para qué estoy en mi vida si no cumplo lo que yo me propongo? No sé si les ha pasado, a mí me pasó. Por eso esta semana pregunto, Señor, ¿y ahora qué viene? Porque si empiezo a hacer planes y no los cumplo yo. ¿Sabes? Y como te decía, los planes de Dios son más grandes que los míos. Por eso le dije a este muchacho, tienes que pensar que no tienes a Dios ahí en tus planes. Y empecé a darle más razones, pero lo que me gusta de la palabra, incluso es que la palabra lo dice. En Isaías 55:8, muchos se lo saben, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes? A veces uno piensa, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero a veces como que los caminos de Dios no se encuentran con los míos. Eso me pasaba mucho antes. Y yo le decía a esta persona, hace 10 años, menos, hace 6 años, si tú me preguntabas a mí, ¿dónde querías vivir? Yo no te decía Bogotá. Tú sabes lo que salen en las noticias día a día de Bogotá. Ya no tanto, antes sí. Que mataron, que apuñalaron, que tal cosa. No sé si se identifican. Yo decía, no, yo no voy para allá.
tras de que es frío, es lejos, es peligroso. No, 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 no. Pero sabes, como dice la palabra, los caminos de Dios son más altos que los míos. Amén. Y a mí me gusta mucho cuando se ve en la palabra que una persona con una vida normal, Dios viene y cambia su vida. A mí esas historias me gustan mucho, porque eso pasó conmigo y de pronto también contigo. A mí me gustan escuchar los testimonios y me pongo a llorar. Testimonios de personas que pensaban que se iban a quedar así para toda su vida. Y yo escucho muchas personas y conozco muchas personas. En diciembre yo fui a Sagún y amigos míos, claro, yo tengo un año que no hablo con ellos como tal, así de frente, pero amigos míos que yo, claro, yo vengo contento porque visito a mi familia, porque vengo de Bogotá, vengo de lograr muchas cosas y voy a Sagún y los encuentro desanimados. No, pero es que, pero ¿cómo van las cosas? Ahí, ¿cómo se uno? En la lucha. Pasan peleando. Pasan peleando de año a año. ¿Cómo va? En la lucha. Pasan peleando. Esas personas son comunes y corrientes. Y cuesta decirlo porque son amigos míos. Pero digo, o sea, ¿cómo es posible que tú pienses de esa forma? Que tú pienses de que siempre va a ser así. ¿Cierto? Por eso que me gustan mucho las historias donde en la palabra y en testimonio, donde Dios cambia la vida de las personas. Porque uno dice, esta persona es normal, común y corriente, pero mira cómo cambió. Pero una persona que tiene un pensamiento de que su año fue más o menos y que el año que viene va a ser más o menos, es difícil cambiar ese pensamiento. Es muy difícil. Y como hijo de Dios, yo creo que tú y yo no debemos pensar así, ¿cierto? Por eso esta palabra se llama mis expectativas en sus planes. Yo creo que uno debe pensar de expectativa en expectativa. En algún momento de mi vida tuve la oportunidad de hablar sobre cómo dejarse sorprender de Dios. ¿Ya? Pero ahora, yo decía, un cristiano, un hijo de Dios, se debe dejar sorprender de Dios, ¿cierto? Pero no se le debe de ser extraño. No sé si me entendieron. No se le debe ser extraño que Dios hable, que Dios cumpla promesas. Eso no debe ser extraño, pero debe tener expectativa por eso. Por eso es que un hijo de Dios debe vivir de expectativa en expectativa. ¿Qué proyectos nuevos voy a tener? ¿Qué ascenso voy a tener? Señor, ¿qué viene para mi vida este mes? ¿Qué viene para mi vida mañana? ¿Qué viene para mi vida este año que falta? No debe tener ese pensamiento de ya este año, ya estos 6 meses fueron así, ya los que vienen serán igual. A mí no me gusta ese pensamiento. Es difícil de quitarle a las personas ese pensamiento, pero solamente Dios hace la obra, amén. Dios sorprende. Dios llega a interrumpir lo natural de la vida, o sea, el transcurso normal, y empieza. Y sabes, a mí me gusta mucho porque, creo que lo dije, los planes de Dios a veces son de repente. A veces son así como, aquí estoy, pum, llegan así, ¿cierto? No sé si les ha pasado. Llegan sin uno planearlo. Llegan así como, bueno, aquí están, pum, ay Señor, gracias. Voy a dar varios ejemplos durante la prédica, pero a veces llegan sin pedirlos. Y quiero que te hagas una pregunta antes de continuar. Muchas de las cosas que Dios te ha cumplido o por las cuales estás aquí, ¿tú las has pedido? Yo sé que muchas sí, pero otras no. De pronto tú no has pedido que Dios te bendiga y te bendiga, pero aún así te bendice. Nunca has pedido que vengan personas de amor a tu vida, pero aún así Dios te las da.
Así funcionan las cosas de Dios. Por eso uno debe estar de expectativa en expectativa. ¿Qué viene hoy? ¿Qué viene hoy? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos para mi vida, Señor? Amén. Entonces quiero ir a la palabra a poner varios ejemplos que vi de personas que Dios los sorprendió. Porque de eso se trata, de Dios, que Dios sorprende. Por eso es mis expectativas en tus planes, ¿cierto? Entonces, primera de Samuel 16:1. Vamos por parte, quiero explicar. Y dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Quiero contextualizar un poco. Y es que Saúl fue el primer rey de Israel. Por equivocaciones de Saúl, Dios lo rechaza, ¿cierto? Y busca a un nuevo rey. Y ese rey aparece ahí. Pero mira lo que dice la palabra. Dice: ya he elegido a un hijo de David. Ya lo he elegido. ¿Sabes? Hay personas que a veces piensan que nunca van a ser importantes. Que nunca los eligen. Que nunca les prestan atención. Hay personas que piensan así, que tienen una autoestima tan baja que dicen: yo no soy importante. Pero sabes, yo hoy te vengo a recordar que antes de que tú nacieras ya Dios te había elegido. Amén. Ya Dios te eligió. Y voy a explicarlo más detallado, y es: en ningún momento tú ves que Dios le pide permiso a alguien para elegir a David. Tú cuando lees el versículo dices: bueno, está así, sí, Samuel, ves a ver de David. ¿Dios a quién le pidió permiso? Ni a Saúl, que era rey, ni a Samuel, que era quien ungía. Ves y hazlo. ¿Sabes? Dios no consulta ni conmigo ni contigo que te va a elegir. Porque si consultara, ¿tú crees que le dijera? ¿Qué le dijeras si consultara contigo? Voy a hacer cosas grandes contigo. De pronto hoy, ¿cierto? Uno dice: bueno, Señor, pero ¿cómo va a ser? Yo acepto, Señor. Pero hace unos años yo decía que no. Dios no consultó a nadie para elegir a David. Por eso que decía, a veces hay personas que creen: yo no soy importante. No, a mí nadie me elige. Pero ya Dios te eligió. Si estás aquí sentado, si estás viendo, ya Dios te eligió sin consultarlo. La idea es que tú abras las puertas. Porque Dios no pasa o Dios no obliga a nadie. Yo puedo hacer lo posible para que vayas. Pero al final es mi decisión. El ejemplo de Jonás. Le dijo: ¿sabes, Jonás? Ves y habla al pueblo Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. ¿Qué dijo Dios? No, usted venga. Pero al final es cuando Jonás dice: bueno, yo doy a torcer el brazo, Señor, que está dentro, claro, que está dentro de un pez. Tuerce el brazo y listo, voy a decir la palabra. Pero Dios lo eligió sin consultarlo. Dios te eligió sin consultarte. Así son las cosas. Y yo le doy gracias a Dios porque de pronto yo hubiese dicho que no, Señor, pero ¿cómo así que yo no tengo las capacidades, ¿cierto? Yo no tengo las capacidades. Pero Dios eligió a David como rey de Israel. Hay personas que dicen en redes: Señor, pero ya no quiero ser tu mejor guerrero este año. Este año no quiero ser. Por favor, elija a otro. No, Dios vale. Tú vas a ser el mejor guerrero de Dios este año. Amén. Así es. Entonces, Dios solo mandó a una persona a decirle: ves, y él es el rey. Vamos a decirle mensajero. No me gusta esa palabra, no quiero utilizarla, pero no encuentro otra palabra. Vamos a decirle mensajero. Dios envió un mensajero para decirle: oye, ves que tú vas a ser el rey.
Entonces lo que me hace pensar es esto. Ya los planes de Dios, mi vida, ¿cierto? Ya Dios me eligió. O sea que mis nuevos proyectos y mis nuevas expectativas, ya Dios las tiene planeadas. Pero ¿qué falta? Ese mensaje. Ese mensaje que llegue a mí. ¿Y cómo llega ese mensaje a mi vida? En este caso fue que Dios mandó a Samuel y le dijo, tú eres el elegido. Pero hoy, ¿cómo es? Claro, hay personas que llegan a la iglesia buscando una palabra profética. Yo no lo veo correcto, pues que solamente busquen esa palabra profética. Señor, guíame. He visto muchas personas así. Dame una palabra profética y vienen cada 3, 4 meses a la iglesia. Pero yo creo que la mejor forma de uno recibir ese mensaje es orando, es leyendo la palabra, ¿cierto? Ahí está el paradigma. Señor, ya tú tienes mis sueños, tú tienes mis proyectos, ¿cómo me los dices? Yo un día escuché un ejemplo de un pastor que hablaba y decía, y me gustó mucho, decía que él era el que arreglaba el carro de su esposa. Entonces, decía que el celular de la esposa estaba conectado al carro, al radio del carro. Y decía que él cuando sacaba el carro, o sea, que lo sacaba y se iba, la conexión se perdía, decía. Claro, por la lejanía. Y decía, así son las cosas de Dios. Cuando uno está cerca, uno recibe el mensaje del celular, uno recibe el mensaje, la señal. Pero cuando uno se aleja, ya la señal se va. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú oras, tú el mensaje lo captas. No es tan fácil, pero intentas captarlo o lo buscas en oración para captar el mensaje. Señor, ¿cuáles son mis proyectos? ¿Cómo es mi ascenso este año que viene? Estos 6 meses que vienen. Pero no simplemente llegar a una iglesia profética y decir, bueno, Padre, háblame. Yo he escuchado personas que me han dicho en serio, porque yo he escuchado, yo quiero que me hable, Dios quiero que me hable. Pero como que bueno, y no le hablan de maldad, mentira, y no le hablan. pero no es la idea es buscar de Dios. Amén. Entonces yo hoy quiero ser el mensajero contigo y decirte, Dios te eligió. Pero así como yo soy tu mensajero hoy, quiero que tú seas el mensajero para muchas personas. Porque hay personas que de pronto no oran, que están lejos, ¿cierto? Que de pronto no conocen de Dios. Pero es bueno decirle, Dios te eligió para que fueras su hijo. Es bueno traerlas a la iglesia. Es bueno traerlas a sus pies, amén. Entonces, esto es una cadena. Dios me dice a mí, yo le digo a ustedes y ustedes le dicen a muchas más personas. Y así sucesivamente. Y así se va expandiendo la palabra de Dios. Esto no se queda solamente en una rama. Amén. Esto se queda más allá. Entonces, sigamos la palabra. Me concentré ahí en un versículo, pero interesante, ¿cierto? Interesante porque Dios te elige sin permiso. Versículo 2 dice, pero Samuel preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Amén. ¿Qué noto aquí? Y quiero hacer una pausa. Cada versículo quiero hacer una pausa para explicar. ¿Qué noto aquí? ¿Te acuerdas que te dije que los planes de Dios llegan sin avisar, cierto? Y generalmente yo pienso que los planes de Dios llegan como una excusa humana. A mí me gusta la historia del pastor, de cómo creó la editorial. No sé si la saben. Y es que él empezó a hacerle unos libros a su pastor, creo que lo contó hace 8 días. Él empezó a hacerle los libros a su pastor, ¿cierto?
Pero normal, los libros los sacaba, los imprimía, los libros, y creo que hizo varios libros. Pero llegó una persona que le dijo: yo quiero hacer el libro contigo, pero no quiero hacerlo bajo la editorial del pastor. Quiero hacerlo bajo tu editorial. Él no tenía. O sea, él, bueno, espérate y yo la hago. Y creó la editorial con la excusa, ¿cierto?, de que alguien quería hacer los libros con la editorial de él. Y hoy es una editorial cristiana de las más exitosas a nivel Colombia y parte del mundo. Dios usa excusas. Una persona le dijo: yo no quiero hacerlo bajo ese sello, quiero hacerlo con el tuyo. Mira la excusa que usó Dios para bendecir al pastor. Y mira la excusa que está usando Dios aquí para ungir a David. Excusa a los ojos de los hombres, pero es un plan de Dios. Eso está claro. Le dijo: ¿qué hago? No, di que vas a hacer un sacrificio. ¿Sabes? Yo hoy le doy gracias a Dios, y hoy lo noté, y cuando estaba haciendo la prédica lo pensé, y mi cuñada, la esposa de mi hermano, buscó una excusa para que yo volviera a Dios. El pastor en pandemia hacía estudios bíblicos, y yo, cuando hacíamos los grupos de oración en pandemia, estábamos todos encerrados, creo que ella no lo sabe, yo en alguna vez prediqué sobre Tesalonicenses. No me acuerdo que prediqué, la verdad, pero sí sé que eran Tesalonicenses. Y me llamó mucho la atención, y estudié y busqué. Entonces, claro, yo venía en ese proceso, ¿cierto?, de buscar de Dios, de otra vez unirme con Dios. Pero pues todavía no era tan fuerte, estaba con un pie acá y un pie allá, más allá que acá, ¿sí? Pero el pastor empezaba a hacer estudios de los Corintios, iba a hacer un estudio de Tesalonicenses. Y mi cuñada me dijo, sé como que buscándome la excusa para que yo iera al estudio, pero más que eso era buscando para que yo me enamorara de Dios. Yo me di cuenta hoy, después de 4 o 5 años, que era una excusa para que yo buscara de Dios. Muchas de las personas buscan excusas para traer a personas a la iglesia. Invitan a personas a la iglesia o le hablan de Dios con una excusa. Pero sabes, desde hoy no lo vamos a llamar excusa, vamos a llamarlo el plan de Dios. Amén. El plan de Dios que tiene para tu vida puede ser excusa para el hombre, pero para Dios es para que cumplas sus planes. Simplemente eso. Sabes, yo lo he dicho y lo sostengo mucho, y es que creo que lo prediqué aquí un domingo, fue: solo tú puedes hacer la tarea que Dios tiene para ti, ¿cierto? Solo tú la puedes hacer. Porque nadie te ha puesto, o sea, Dios te ha puesto en el lugar donde estás porque solo tú puedes llegar allá. Amén. Entonces, pasó con Samuel también y con David. Eso que hace más o menos como 2 meses prediqué, eso lo noté aquí también. Solamente David podía hacer el trabajo. ¿Por qué? Dice la palabra que en 1 Samuel 16:6, quiero seguir leyendo. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. ¿Cierto? Versículo 7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo: él no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó a 7 hijos. A 7. Entonces, imagínate
7 personas y ninguno solamente seas tú. David era el elegido. Solamente él podía hacer esa tarea. A pesar de que no calificaba para el hombre. Ese es un punto importante que quiero resaltar no sé si en algún momento que yo hoy lo pensé, no sé con cuántas personas, bueno, Mari sabe de selección de personal, ¿cierto? No sé con cuántas personas tú no has competido, no, has estar de lado a lado para conseguir las cosas. ¿Con cuántas personas competiste para pasar en la universidad? ¿Con cuántas personas estuviste de lado a lado para conseguir un trabajo? Para estar aquí, ¿cierto? Los que tienen empresa. ¿Con cuántas empresas de lado a lado consiguen una licitación? A veces no sabemos, ¿cierto? Mari sabe de personal. Ella está detrás de una selección. ¿Cuántas personas se presentan? Y solamente para escoger uno. ¿Cuántas personas le presentaron a Dios? 7 delante de David, pero él ya tenía el elegido. ¿Cuántas personas? Aunque para el hombre no seamos una opción, porque a veces no somos una opción, a veces no sé si te ha pasado que para el hombre tú dices, yo no califico para esto, pero yo sé que con tu gracia, Padre, yo lo voy a hacer. A mí me pasó una vez, y lo conté también, ya ustedes lo saben, sino que quiero decir otra parte que nunca he dicho. Y es que cuando a mí me contratan en la empresa, cuando Diani me ayuda y mi amiga de la universidad, esas 2 hojas de vida llegan a una sola persona, ¿cierto? Es un testimonio que yo ya he dado aquí. Esa persona tiene mi hoja descartada, mi hoja de vida, pero porque alguien la llamó, dice, no, listo, Diana, yo retomo la hoja de vida de Samuel y lo contrato, ¿cierto? Pero ¿a dónde voy? Que cuando me siento con mi jefa, que fue la que me escogió, ella me dice, me dio un poquito de pena, pero me lo dijo, me dice, estas son las especificaciones del cargo que vas a ocupar. Y me muestra como el currículum o la hoja que hacen para escoger. No sé si Mari me entiende. O sea, exacto, el perfil, como que necesitamos esto. Y me lo muestra. Y empieza a decir, de 3 años, un poco cosas. Y me dijo ella, yo sé que tú no cumples muchas cosas aquí, pero no importa. Ya te contratamos hoy. Me sentó, claro, me dio pena. Yo, bueno, soy inexperto en ciertos temas, pero dije, solamente la gracia de Dios hace eso, ¿cierto? Aunque no califiquemos humanamente, Dios siempre saca la mano por nosotros. Los planes inesperados de Dios, las expectativas. Por eso me gusta mucho el título de la prédica, expectativas. Aunque lo humano no califique, yo sé que Dios hace la obra. Yo sé que Dios siempre va a hacer la obra. Yo estaba leyendo la Biblia de estudio, una Biblia de estudio donde decía, posiblemente Samuel escogió el primero, ¿cierto? Porque era alto, era, pues, no quiero ser guapo decirlo así. Posiblemente lo escogió porque se parecía a Saúl. La palabra dice que Saúl era un hombre alto, un hombre guapo, un hombre apuesto. O sea, que las personas le llegaban por los hombros. Entonces, posiblemente, así es la palabra, que Samuel también se fijó en el físico del primer hijo. No, este es. Y Dios le dice, no te fijes en su apariencia, fíjate en el corazón. Y lo que me hizo pensar esto fue que uno a veces quiere encajar mi vista o mis expectativas a los sueños de Dios, ¿cierto? Y no debe ser así. Ya lo mencioné atrás.
Yo debo los sueños de Dios encajarlos a mí. Malo es decir, Señor, listo, bueno, como tú, pienso yo, como tú escogiste a Saúl así, 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 alto, bonito, así, este es el que viene. Mi vista, mi forma de pensar la acomodo a los ojos de Dios. Y no debe ser así. Señor, ¿qué sueño quieres para mí? Señor, ¿qué planes tienes para mí? Cuando Dios me da una promesa, o me imagino aquí a todos les da una promesa, a todos, ¿cierto? Uno a veces dice, uy, Padre, ¿por qué tan grande? O no somos, pienso yo que no somos los que decimos, Señor, pero ¿por qué así? Yo la quiero así, de esta forma. Por lo mismo, ¿cierto? Las promesas de Dios son más grandes que las mías. Y sus caminos son más grandes que los míos. Así que no debemos encajar mi visión y mi vista, yo le digo mis costumbres, le he dicho yo varias veces, mis costumbres a los planes de Dios. ¿Cómo lo veo? No, yo no. Señor, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, y eso cuesta, ¿sabes? Eso cuesta entenderlo. Porque a veces uno es tan cuadriculado, no sé si les pasa, a veces uno es tan cuadriculado que quieren que quiere que las cosas de Dios se cumplan como uno quiera. El ejemplo que les puse al principio. Este muchacho me decía, Samuel, yo lo quiero así, así, a los 19 años así, a los 20 años así, y yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo le dije, bueno, ¿y qué pasa si no? Incluso yo le dije, si Dios te ha dado promesa aquí en la iglesia, porque en la iglesia, si Dios te ha dado promesa en la iglesia, y tú eres testigo que las promesas de Dios son más grandes, ¿cierto? Más grandes de lo que tú y yo creemos. Y bueno, y yo ahí le puse un ejemplo. Mira este ejemplo, mira tu ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué no planeas con Dios dentro? ¿Por qué tienes que ser tan individualista y decir, es que yo quiero así, Señor, y lo quiero así, y quiero que sea así, a los 21 años quiero hacer esto? Pero lo que me está diciendo la palabra es que no coloque mi visión encajada en Dios, sino Dios, Padre, coloca mis sueños. Coloca tus sueños en mis sueños. Amén. Primera Samuel 16:11 dice, cuando ya terminó de pasar los 7 hijos, ¿son todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño, apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel lo tomó un frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. El Espíritu Santo del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. ¿Sabes? Si te sabes la historia, voy a adelantarme un poco. Después de esto, ¿qué pasó? Pasó que David fue a servir a la corte de Saúl. Después pasa lo de Goliat, ¿cierto? Después pasa que David se vuelve guerrero. Entonces pasan muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas. Pero a mí lo que me llama la atención y lo que le quiero decir es lo importante de estar trabajando antes de que sucedan las cosas. David, ¿qué hacía David? 1 Samuel 17:34. Tu siervo, diciéndole a Saúl, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba. David peleaba contra osos, peleaba contra leones, peleaba. ¿Y qué iba a hacer después cuando ya pasó el tiempo? Iba a ser un guerrero valiente.
peleaba con Goliat, peleaba con todo el mundo. Lo importante que es que Dios te tome trabajando antes de hacer las cosas. ¿Sabes? A mí me gusta una frase que dice mi hermano y es: pónsela fácil a Dios. Colócasela fácil a Dios. Pero ¿cómo así? Decía Isaías, mi hermano, ¿cómo así, Isaías? Si Dios te ha dicho que te quiere bendecir, que te va a sacar, que te va a hacer tal cosa. Si dice, claro, a mí me cuesta un poco el tema del idioma. Si te dice, Samuel, si Dios te dice que te vas a hablar así, bueno, aprende idiomas. Si Dios te dice que te quiere bendecir, ven al Congreso de Emprendimiento. Amén, amén, amén. Si Dios te dice que te quiere bendecir, prepárate. Estudia, emprende. Colócasela fácil a Dios. Que Dios te tome trabajando. ¿Ya me hice entender? David, ¿qué estaba haciendo? Trabajando en lo que iba a hacer más adelante. Ya cuando lo iba a elegir, ya estaba fácil ya. Ya sabía lo que iba a hacer, que era defender, que iba a pelear, que iba... Simbólicamente, David protegía las ovejas, pero más adelante iba a proteger un pueblo completo. Que no nos tome distraídos, que no nos tome en el mundo, ¿cierto? Que no nos tome haciendo cosas que no son. Porque si ya Dios te eligió, porque te eligió, no, Señor, cuando vengas allá a darme, a ungirme literalmente, ya yo estoy trabajando en lo tuyo. Ya yo estoy trabajando, Padre. Ya yo estaré trabajando. Pero aquí la gran pregunta ya para terminar es, bueno, Samuel, bacano que Dios te dé una promesa, un plan, vivir de expectativa en expectativa, ¿cierto? Pero ¿cómo se cumplen las cosas? Porque si tú te pones a pensar humanamente, el linaje de un rey era de familia a familia, ¿cierto? Familia a familia. O sea, normalmente el que debía ser rey era Jonatán. Y después el hijo de Jonatán, y después así, así, así. Pero eso es lo bonito de Dios. Que te sorprende y en cualquier momento te asciende. Pero no es de la noche a la mañana. ¿Y por qué te lo digo así? Porque pasó con David. Si Dios planea algo sobre tu vida, si Dios te da un plan, un proyecto que ya está, solo falta que el mensaje llegue, amén. Lo que viene de aquí en adelante ya Dios lo tiene planeado para ti. Pero ese plan se cumple cuando Dios te lo va dando poco a poco. ¿Por qué? ¿Cómo llegó David a servir a la casa de Saúl? Porque un demonio lo atormentaba. ¿Y quién le puso el demonio? ¿Y a quién llamaron? A David. Porque humanamente tú dices, ¿cómo David va a llegar a ser rey? Pero Dios buscó la manera. Los planes de Dios sobre tu vida, sí hay que ser diligente, pero Dios ya tiene la manera para que tú los cumplas. Aquí muchas veces yo he dicho, lo que hizo José en su momento, José, de hablar, de humillar a sus hermanos, sí lo llevó ante Faraón, pero de pronto pudo haber otro camino. Mira que David fue en silencio y diligente. Encontró la oportunidad porque Dios se la dio. Dios puso, voy a apartar el espíritu de Dios de Saúl, lo voy a atormentar con un demonio. Sé que me van a llamar a Samuel porque toca el arpa, a David porque toca el arpa. Se empezó. Dice la palabra, dice la Biblia de estudio, que al David estar tan cerca de Saúl, pudo ser o posiblemente él aprendió muchas cosas de cómo manejar el reino. Porque la palabra dice que fue escudero. David fue escudero de Saúl. Un escudero es una persona que está ahí al lado, que aprende, que le sirve al rey.
Dice la palabra que posiblemente, ese comentario, que posiblemente David desde ese momento empezó a aprender cómo manejar el reino. Y después, ¿cómo llegó? David mata a Goliat. Y dice la palabra que desde ese momento Saúl no lo deja de volver a la casa de sus padres. 1 Samuel 18:2. Entonces mira cómo Dios va llevando poco a poco a David a ocupar puestos del reino. Después dice, en 1 Samuel 18:12 dice que lo volvió jefe de 1,000 soldados. Y mira cómo va Dios avanzando. ¿Dando qué? Ascenso, ascenso, ascenso. A lo que quiero llegar y es, a veces decimos, Señor, listo, tú me das la promesa, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a lograr? Esa es la gran pregunta del millón. ¿Cómo voy a lograr lo que tú me prometiste? Porque fácil es preguntarle, Señor, dame una promesa. Dame una palabra para mí. Pero ¿cómo la voy a lograr? Yo hoy te estoy diciendo, no te aceleres. No te afanes. No busques por tus propios medios cumplir la promesa. Deja que Dios, así como hizo con David, vaya cumpliendo poco a poco y ocuparás ese ascenso y ese proyecto que Dios tiene para ti. Amén. Ponte de pie en este momento.